Radio Universidad, con la información necesaria. FM 90.1, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Bueno, y estamos cerca de que el próximo 24 de marzo llegue, ¿no? Esta fecha que es clave para todos los intereses, ¿no? Dentro de la perspectiva que busca esclarecer distintos hechos, que busca resaltar este Día de la Memoria. Nosotros estaremos haciendo distintas entrevistas en este marco de la Semana de la Memoria, y una de las entrevistas que estamos buscando hace tiempo es intentar conocer un poco más cuál es el estado en esta causa, ¿no? En el marco del juicio oral y público que investiga los delitos perpetrados en los ex centros clandestinos de detención, los que se conoce como el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y también el Infierno, ¿no? Ubicado en Avellaneda. Así que para esa causa vamos a hablar con Claudia Bellingeri. Ella es la directora del Programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad, que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria, y le vamos a dar la bienvenida. ¿Estás por ahí, Claudia? Hola, sí, estoy aquí, estoy acá, los estoy escuchando. Bueno, gracias por este tiempo que te tomaste, ¿eh? Bueno, cómo no, estamos para eso, estamos para charlar y poder contar los avances en materia de juicios por crímenes de lesa humanidad. Bien, y este juicio es uno de los más importantes, tiene que ver con estos centros clandestinos. El Pozo de Banfield es uno de los más grandes, uno de los más importantes. ¿Querés contarnos cuál es el estado, Sí, cómo no. El estado de la causa? Bueno, mira, este juicio es un juicio muy importante para la provincia de Buenos Aires en su conjunto, porque por estos lugares que vos ya mencionaste, que ahora después vamos a ver exactamente qué fueron, pasaron muchísimas de las víctimas de la provincia. Alrededor de 442 casos son los que se tratan en este juicio, pero sin embargo las víctimas también que estuvieron en relación a la persecución política en la provincia han sido también muchas más. Sin embargo, han llegado estos casos, 442 casos, 442 víctimas que pasaron por este circuito represivo. Un circuito represivo montado sobre la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso hay que decirlo. Cada vez que uno dice Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, el Infierno, en realidad se está refiriendo a la estructura de la policía de la provincia de Buenos Aires, es decir, aquellos edificios y personal y en general la estructura jerárquica que componían y hacían parte de lo que era la policía de la provincia. Entonces, como te decía, fueron brigadas que tenían a su cargo la responsabilidad de coordinar junto con el ejército la represión en la zona. Y estas brigadas, o sea, imaginen ustedes que más de 320 centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires fueron dependencias directas de la policía de la provincia, ¿no? Todavía falta avanzar mucho en esta investigación, pero sabemos que la policía tuvo una importancia estratégica en la represión en la provincia. Por supuesto que siempre coordinada por el ejército, y en este caso los imputados que se investigan se vinculan entre la policía de la provincia y el ejército argentino, es decir, son 18 los imputados que están siendo investigados para ser condenados, y de ellos hay un cierto número importante que corresponden al destacamento 101 del ejército, porque lo que nosotros tenemos que decir, que por un lado la policía de la provincia de Buenos Aires puso la estructura al servicio de la represión en el territorio bonaerense, y el ejército coordinó a través de los distintos estamentos, pero sobre todo de la inteligencia, la cuestión más estratégica y el secuestro concretamente de las víctimas, y más que nada la cuestión más estratégica en relación a cómo iba a seguir ese plan sistemático, ¿no? Nosotros pensemos que esto pasó hace 45 años, pero que en realidad recién hoy estamos tratando de saber, de conocer un poco más sobre cómo funciona nuestra estructura, qué papel jugó cada uno de estos imputados, pero sobre todo de estas estructuras, conocer bien cómo fue el tema de la persecución política en el territorio,
Imaginen que acá nosotros tenemos 442 víctimas, pero casi todas eran de Lanús, de Quilmes, de Banfield, de la zona sur, también por supuesto de Capital, porque las víctimas muchas veces fueron trasladadas, de Quilmes, no sé si lo dije, Sí. es decir, bonaerenses que fueron perseguidos en toda su accionar político, digamos, y que terminaron secuestrados y luego desaparecidos por estos imputados que hoy están siendo juzgados. Y estos tres espacios, ¿no? Este pozo, estos dos pozos o este infierno, que después te quiero preguntar, o sea, cómo llegan a ser nombrados de esa manera. Pero quiero preguntarte si eran lugares de paso o eran lugares en donde los detenidos estaban 1, 2, 3 años ahí adentro. Bueno, mira, hay distintos momentos dentro del plan represivo sistemático, ¿no? Que llevó adelante el ejército, pero también las otras fuerzas armadas y de seguridad, y que también tuvo la complicidad civil, empresarial, que también se va a investigar en este juicio, y otros tipos de responsabilidades civiles. En particular, estos centros tenían cada uno una cuestión específica que cumplir, ¿no es cierto? Por ejemplo, la brigada de Quilmes era un lugar en donde se detenía, era un lugar de detención, por supuesto de torturas, todos fueron lugares de tortura, desde la primer lugar donde muchas veces pasaban las víctimas, que era la comisaría de la zona, para después ser derivado a la brigada de Quilmes o a la brigada de Banfield. En todos los lugares se torturaba, pero específicamente la brigada de Quilmes era un lugar de detención, digamos, que allí iban a ser interrogados, torturados y luego trasladados hacia otros centros clandestinos. Muy probablemente algunos, más de 36 de las mismas víctimas compartieron este circuito represivo, es decir, luego podían ir al pozo de Banfield, que era un lugar estrictamente de tortura, pero ya un lugar mucho más complejo porque era un sitio de exterminio. En esa zona sí se decidía el destino final de las víctimas. Muchos de las personas que pasaron por la brigada de Quilmes son sobrevivientes, han podido sobrevivir y pueden ser testimonios muy valiosos que están pasando por este momento por el juicio. La cantidad de víctimas que sobreviven en Quilmes, es decir, que salen directamente, es mayor a la que después se va a registrar en el pozo de Banfield, que es un centro ya de exterminio, es un centro más complejo, es un lugar donde se decidía el destino de las personas y que además estaba coordinado, porque vos sabés que este plan sistemático también formó parte de un plan más grande todavía, más atroz, que es el plan Cóndor, Claro. ¿no? Fuimos parte del plan Cóndor, y entonces en este pozo de Quilmes, que está, de Banfield, que está ubicado en Lomas de Zamora, vale la pena recordar, acá nomás, se instrumentó parte de lo que era el plan Cóndor, con intercambios de víctimas y con presencia tanto del ejército uruguayo como de uruguayos como argentinos en el Uruguay, ¿no es cierto? Entonces el intercambio tanto de víctimas como de represores se generó en este centro clandestino de Banfield, que coordinó parte de ese plan sistemático Cóndor. Entonces ese es el valor estratégico que tuvo para la represión este centro que estamos investigando. Por ahí entonces también pasaron muchas víctimas uruguayas que fueron traídas especialmente para ser interrogadas en este lugar. Por otro lado, también ese centro clandestino, el de Pozo de Banfield, fue un lugar donde la policía de la provincia de Buenos Aires, a partir de la intervención de Camps, vos sabés que Camps fue el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero fue miembro del ejército argentino, es decir, que el ejército puso en el territorio bonaerense, sabiendo que era estratégico, puso uno de sus hombres que ya había cumplido, había sido comandante, primer jefe del comando del ejército, y sin embargo lo trasladó y lo mandó como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, con la intención de que el ejército directamente a través de uno de sus hombres pudiera,
ser el coordinador concreto de la policía bonaerense. Y con ese sentido, entonces te decía, Camps fue instrumentando una serie de cambios dentro de la policía que hicieron que, por ejemplo, en este lugar, en Banfield, se concentrara, se conformara una nueva zona que se llama zona metropolitana, donde se coordinaban todas las direcciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía en ese momento tenía 3 direcciones estratégicas: la de investigaciones, que era la que estaba en mando de Checolat, la de seguridad, que también está siendo juzgado uno de sus directores, y la dirección de inteligencia, que es, bueno, el lugar donde nosotros trabajamos ahora, por supuesto, considerado como parte del sitio de memoria, y bueno, a donde tiene su sede la Comisión Provincial, ¿no? Pero bueno, estas 3 direcciones fueron parte entonces de este programa centralizado que tenían en Banfield a través de la zona metropolitana. Entonces, de esta forma fueron consolidando el proyecto represivo en el territorio bonaerense. La policía fue fundamental. Por supuesto que el ejército también lo fue, y que la presencia del destacamento 101, que una de las sedes más importantes está también en La Plata, el destacamento 101 coordinó con estos lugares cómo iban a ser las cuestiones concretas de inteligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay que trasladarlo directamente después al efecto que esto tiene sobre las víctimas, sobre las personas, sobre los militantes políticos, estudiantiles, curas tercermundistas, mujeres que militaban también desde una perspectiva, no digo de género, pero sí revolucionaria. Seguramente tendrían alguna perspectiva de género todas las militantes que estuvieron desaparecidas y que hoy continúan en ese estado. Entonces, como te decía, el ejército coordinó a través de la inteligencia, y para eso lo que hizo fue perseguir políticamente. Nosotros en el lugar en el que estamos trabajamos con documentos que nos permiten saber cómo fue esa persecución. Y para eso entonces, para la persecución sobre las víctimas, la inteligencia, hacer inteligencia sobre ellas, fue una de las cuestiones más estratégicas. La inteligencia estaba en manos del ejército, pero también de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se perseguía a las víctimas, primero se las marcaba, se consideraba cuál era el blanco. Una vez que ese blanco estaba identificado, se procedía a hacer un relevamiento en el territorio, y finalmente se procedía a liberar la zona para que la persona o las personas o los militantes estudiantiles, secundarios, gremiales, fueran secuestrados. Una vez que son secuestrados, la primera acción es trasladarlos. La parte del traslado corresponde a la policía de la provincia de Buenos Aires. El lugar en el que van a ser trasladados y puestos ya secuestrados en general es una dependencia policial, y el interrogatorio al que van a ser sometidos a través de distintas torturas en general queda a manos del ejército. A partir de esa tortura y de esa acción concreta sobre el cuerpo de las víctimas, se realimenta el sistema represivo, y así siguen, digamos, hasta completar la cantidad de víctimas que ellos necesitan para terminar con lo que ellos decían era el delincuente subversivo, o bueno, todas esas formas de connotar a las víctimas que ellos tuvieron, ¿no? Pero bueno, es un circuito muy intenso. Hay que ver después cada uno de estos imputados, ¿no? Las acciones que se le pueden imputar. Vos sabés que nosotros estamos haciendo juicios que se enmarcan dentro del sistema penal argentino, por lo tanto hay que imputar por cada una de las víctimas y cada uno de los digamos de los hechos, ¿no? No se puede imputar a todos por todos, porque aunque sería lo justo, digamos, porque hay responsabilidades que tienen que ver con la cadena de mando, otras responsabilidades que tienen que ver con la acción directa. Sin embargo, eso no se puede hacer porque hemos decidido juzgarlos a través del sistema penal, lo cual está muy bien, y avanzamos
muchísimo porque dentro de los que son las condenas hoy, nosotros estamos condenando por genocidio, es decir, estamos reconociendo lo que socialmente ya sabe el pueblo argentino, que es que en la Argentina ocurrió un genocidio. Y bueno, valdría la pena parar acá para reflexionar sobre qué fue un genocidio, ¿no? Y ver su trascendencia en estos días. Tal cual, sí. Estamos a pocos días de que se cumplan 45 años, ¿no? del comienzo del último golpe. La que está hablando del otro lado es Claudia Belingeri, directora del programa de justicia por delitos de lesa humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria. Y este juicio, si no estoy equivocado, comenzó fines de octubre, puede ser, del año pasado, en el medio de la cuarentena, el confinamiento, ¿no? En una situación bastante especial. Así es, así es. ¿Cuánto durará? Porque son 18 los acusados, son 442 las víctimas, no sé cuántos testimonios hay pensados. ¿Cuánto habrá una resolución? Mira, tardamos mucho en llegar a este juicio. La verdad que se tardó muchos años. Yo creo que estaba listo ya hace por lo menos 4, 5 años estaba listo como para haber empezado el juicio. Sin embargo, se demoró. Y entonces ahora tenemos que tomarnos el tiempo que sea necesario para poder escuchar los testimonios de las víctimas. Las víctimas son reparadas no solo por la condena que se les coloca a cada uno de los imputados. Las víctimas son reparadas cada vez que pueden dar sus testimonios, y bueno, en estos días estamos escuchando testimonios terribles de los padecimientos de mujeres, de niñas, incluso que nacieron en cautiverio, de hombres y mujeres que pasaron por esos lugares. Es decir, creemos nosotros que como es un mega juicio, parte del mega juicio de la provincia de Buenos Aires, por lo menos de este circuito, probablemente el juicio dure 1 o 2 años, pero intentaremos acelerar los tiempos, los burocráticos, aquellos tiempos que dentro de la justicia son burocráticos, los vamos a acelerar. Las querellas seguramente lo harán y las víctimas también, porque queremos sentencias firmes, también contundentes y relativamente rápidas, porque si no la impunidad biológica se impone. Pero también quiero decir, es muy importante dar el espacio en el juicio a las víctimas. Es un momento de mucha reparación. La reparación es poder decir, poder nombrar, poder no solamente acusar, sino contar y relatar, ser escuchados, ¿sí? Durante mucho tiempo en la Argentina hubo silencio. Hoy vos decías, dentro de poco llega el 24 y vamos a estar homenajeando a las víctimas y repudiando una vez más la dictadura, pero por muchos años hubo silencio e impunidad en la Argentina. Entonces es necesario escuchar la voz de los que tienen cosas para contar y decir, cosas que están vinculadas con el trauma que todavía tienen en la Argentina hoy. Es un trauma social. Un genocidio no se supera si no se puede empezar a escuchar, si no se escucha a las víctimas, si no se vuelve a tejer ese consenso social necesario para que sinceramente haya una reparación social. Las víctimas son reparadas cuando salen de juicio y son abrazadas, cuando son escuchadas en una charla, cuando pueden contar su historia. Entonces, el juicio tiene también esa parte, ¿no? Esa parte de reparación ética, esa parte de reparación social, si querés, que es muy necesaria. Así que seguramente durará un tiempo largo porque son muchos los testimonios, y también en el medio de estos testimonios hay testimonios conceptuales. Vos sabés que cuando empezó el juicio al principio costó muchísimo porque estábamos en plena pandemia, así que los primeros testimonios fueron de los testigos conceptuales. Declararon testigos vinculados al conocimiento sobre la responsabilidad civil empresarial. Declaró Victoria Basualdo, por ejemplo. También declaró Horacio Berbisky en relación a unos temas específicos de las fábricas AEAR. Bueno, y así
son ellos dos los que estoy recordando en este momento. Bueno, también declaró nuestra directora de preservación y gestión de archivos y contó cómo era nuestro archivo. Particularmente nuestro archivo ha aportado muchísima documentación. Sabes que nosotros hacemos un trabajo de relevamiento de los documentos que la policía escribió sobre la persecución a las víctimas, así que también ella hizo, por lo menos contó cómo era el archivo, y dijo la valiosa cantidad de documentos que estamos aportando. El informe todavía está por ser entregado porque en el marco de este largo juicio nosotros estamos tomándonos el tiempo necesario para terminar de elaborar este informe, que tiene que ser contundente y que en general también los documentos que nosotros tomamos y relevamos tienen que dar cuenta del circuito represivo. En general pueden tener los nombres de los represores, pueden tener los nombres de aquellos que estaban a cargo de las responsabilidades ejecutivas de la policía o del ejército, así que esos documentos son muy valiosos. Pero bueno, te decía que el juicio probablemente dure 1 año y medio. Bien, y ya la última para hacer el cierre, que un poco te la mencioné al principio, este tipo de espacios de tortura, en donde encerraban a la gente, en donde las maltrataban, llevan esos nombres tan específicos, ¿no? Pozo, ¿no? Uno entiende un pozo en donde un espacio en donde se tira algo, o el infierno como un lugar, o sea, totalmente horrible, ¿no? Desde la imaginación, pero estos lugares, son llamados así. ¿Cuándo y cómo surgen este tipo de nombres? ¿Surgen desde los testimonios de las personas que son sobrevivientes? ¿Ya tenían ese nombre en ese momento? ¿Cómo es? No, el nombre, mira, nosotros trabajamos justamente, cuando tenemos que hacer la investigación para aportar los documentos, trabajamos con los nombres específicos y en ningún lugar aparece mencionado como Pozo, sino como Brigada de Investigaciones, Brigada de Delitos, o sea, con los nombres específicos que le había colocado la policía de la provincia de Buenos Aires. Sin duda, lo de Pozo, los convierte en lugares ilegales, ¿sí? Uh-huh. Hay acá una acción que hace la mismísima dictadura, que tiene como una doble situación. Por un lado, utiliza todo su aparato legal. El aparato que utiliza es el aparato legal, porque acá había una brigada. En Banfield había la brigada de Banfield. En Lanús estaba la brigada de Lanús, que es el infierno que está en Avellaneda ahora. Uh-huh. Digamos, había dependencias policiales que tenían determinadas actividades. Sin embargo, parte de esta ilegalidad que asumen secuestrando personas, utilizando la estructura de la policía, la convierte en algún punto en clandestina. Cuando la misma policía decide, la policía y el ejército, digamos, el plan sistemático, para ser más clara, decide utilizar la forma clandestina de represión, utilizando su propia estructura, son ellos los que van a ir modificando, y ya no le van a decir brigada de Banfield, sino Pozo. Claro. O le van a ir cambiando, pero en la jerga más clandestina. No es que eso aparezca en los papeles, no aparece Uh-huh. en los papeles, no aparece en la estructura, en la orgánica de la policía, y el Pozo después va a quedar mucho más asociado a la parte clandestina, es decir, va a quedar asociado al sufrimiento de las víctimas, ¿sí? Pozo, porque como vos decís, en un pozo es donde las dejaron, donde eran un número, donde los deshumanizaron, donde los torturaron. Entonces, es como yo no podría decirte específicamente cuándo, y sería parte de una muy magnífica investigación, pero te voy tirando estas puntas que me parecen interesantes, ¿no? Cuando ahí hay un mix entre lo que es la necesidad del sistema represivo de convertir ese lugar, que es de parte de la estructura funcional, en un lugar clandestino, va a ir mutando con el nombre, ¿no? Y por otro lado, las víctimas inmediatamente también lo toman, porque de lo que está hablando ese nuevo espacio clandestino, pero dentro de la estructura, es que allí se deshumanizan las personas, se tortura, y lo hacen de manera que nadie puede encontrarlas, que
que nadie pueda reclamar por ellas, que nunca jamás se pueda saber sobre su destino final. Entonces es algo que también después las víctimas asumen como el lugar en el que estuvieron, tienen esos nombres, ¿no? Y el infierno, imagínate que era también un lugar espantoso, era una brigada también, del mismo modo que las anteriores, son las 3 brigadas, y bueno, los tormentos que sufrieron las mujeres. Recuerdo testimonio terrible de Nil Deloy, por nombrar alguno, el sufrimiento infinito que pasaron esas mujeres y esos hombres por ese lugar. Cada vez que decían el infierno, ellos sabían concretamente de qué estaban hablando, sabían que por ese lugar habían pasado, pero los horrores más imposibles de describir, ¿no? Porque el horror es imposible de ser contado a veces, y bueno, tal vez el nombre intente decir algo sobre eso. Tal cual. Claudia, gracias por este tiempo que te tomaste para hablar con Radio Universidad. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Así pasó por esta entrevista súper interesante. Estoy con la piel de gallina. Claudia Belingeri, directora del programa de Justicia por Delitos de Lesa Humanidad de la Comisión Provincial por la Memoria, y tiene que ver con este juicio que comenzó a fines de octubre del año 2020, un año bastante complicado. Este juicio por estas causas de estos pozos, ¿no? El pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, el infierno, que está ubicado ahí entre Avellaneda y Lanús. Más de 440 víctimas, ¿no? Están para testimoniar. Creo que 18 son los acusados fuertes, entre ellos Camps, ¿no? Que estaba al frente del pozo de Banfield. La verdad que uno puede leer un montón de cosas, puede escuchar, puede ver documentales, puede informarse, pero cada vez que uno habla sobre el tema, escucha sobre las torturas, sobre los asesinatos, sobre los robos de bebés, sobre todos los atropellos que ocurrieron en esos años en nuestro país, hace 45 años, ¿no? Uno no puede terminar de entender, ¿no? Como todo un plan sistemático, o sea, con esas personas llevándolo a cabo, pudo ser posible, ¿no? Es increíble, ¿no? Y cada vez que uno, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cada vez que hablo con alguien que está en el tema, que tiene testimonios, que sabe sobre el tema, y cuando va tirando algo de información, yo no lo puedo creer. La verdad que haya ocurrido algo así, y que ocurre, ¿no? Ocurrió en distintos países. Ella en un momento comentaba este plan Cóndor, ¿no? Un plan ideado desde Estados Unidos, que tuvo todo su brazo armado en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Intentando frenar aquella avanzada armada que se daba en la década de los 70 en distintos países de América del Sur. Bueno, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y un montón de países en donde ocurría lo mismo, más o menos en esos mismos años. Bueno, Claudia Belingeri hablando, ¿no? En esta Semana de la Memoria estaremos haciendo distintas entrevistas que tienen que ver con este 24 de marzo, en donde se van a cumplir 45 años del último golpe militar. FM 90.1 Radio Universidad.